Muy buenas, queridos estudiantes del curso de física. En esta oportunidad vamos a visualizar una presentación correspondiente al tema análisis vectorial parte 2, que implica el método del polígono y el método del paralelogramo, ¿no? En lo que corresponde a los ejercicios resueltos, quien les habla es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. El tiempo no espera por nadie. Nunca esperes que espere por ti. Aplicando lo aprendido, parte 4, ¿no? Ejercicio número 1, veamos el enunciado. Si el módulo de la máxima resultante de dos vectores es 16 y la mínima resultante tiene un módulo de 6 unidades, determine el módulo del vector de mayor módulo. ¿Sí? Veamos aquí, vamos a ver la definición. ¿Sí? Por definición de resultante máxima, según lo que vimos en el marco teórico, dos vectores tienen su máxima resultante cuando estos son colineales y del mismo sentido, y su módulo lo encontramos sumando los módulos de dichos vectores. Simplemente así. Veamos. A y B son los módulos de los vectores en mención y la máxima resultante se halla cuando sumamos dichos módulos. Y esto por dato vale 16. Ahora, por otro lado, me dicen que su mínima resultante es 6 y la mínima resultante de dos vectores se encuentra cuando estos son colineales y de sentidos opuestos. Y su módulo se encuentra mediante la diferencia de los módulos, ¿no? Entonces tenemos aquí la máxima resultante para dos vectores, la mínima resultante siendo los módulos de los vectores A y B. Aquí yo veo una diferencia. Obviamente cuando veo una diferencia y esa diferencia es positiva, quiere decir que el minuendo es positivo, el minuendo es mayor que el sustraendo. Por lo tanto, en esta operación, el mayor valor o el máximo módulo o el mayor módulo de estos vectores es A. Sumo para eliminar estos valores de de B con menos B. 2 veces A es a 16 más 6, que es 22. Por lo tanto, el valor de A es 11 unidades, siendo el vector de mayor módulo. 11 unidades. Ejercicio número 2. Determine el módulo del vector resultante del sistema de vectores mostrados, si alfa y teta valen 90 grados. Según lo que vemos acá, lo que podemos aplicar es el método del paralelogramo, para lo cual necesitamos trasladar este vector que forma teta grados con la horizontal de 5 raíz de 2 unidades hasta esta posición, haciendo que los orígenes de dichos vectores coincidan. ¿Sí? Veamos lo que hacemos. Hemos trasladado. ¿Listo? Ahora, como son paralelos, estos dos ángulos que vemos aquí deben de ser necesariamente iguales. Por ahí ya tenemos eso. Ahora, miren, todo esto que ven acá es un ángulo llano o de 180. Si alfa más teta es 90, para completar los 180, ¿sí? Este angulito debería ser 90. Vamos a trazar las líneas paralelas para completar el método del paralelogramo, ¿sí? Trazo las paralelas a cada vector y desde el punto de intersección de los orígenes de los vectores trazo un vector hacia la intersección de las paralelas trazadas y es eso gráficamente lo que me representa el vector resultante. Yo quiero el módulo, ¿sí? Aquí lo que les decía de verde, este ángulo formado entre estos dos vectores es 90 grados. Listo. Por las propiedades vistas en el marco teórico, si tengo dos vectores de igual módulo que forman 90 grados entre sí, el módulo de la resultante será igual a ese módulo común multiplicado por raíz de 2. De aquí, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, se cancela el radical con el exponente y tendríamos que R es 5 por 2, por lo tanto, este módulo para esta resultante de estos dos vectores sería de 10 unidades. Muy bien, sigamos viendo este video y pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, ejercicio número 3. Veamos el enunciado. Determina el módulo de la resultante en el sistema de los vectores mostrados. Te dan este arreglo, esta distribución de tres vectores. Lo primero que podemos observar
antes de iniciar el proceso de solución es que este vector con este vector son mutuamente perpendiculares y son de igual módulo. Por lo tanto, yo podría calcular la resultante de estos dos vectores, que sería un vector que es capaz de generar el mismo efecto que estos dos juntos, y finalmente esa resultante con este vector encontrar la resultante final. Veamos lo que me da el proceso de solución. ¿Sí? Trazo líneas paralelas a cada vector aplicando el método del paralelogramo. De este punto trazo un vector hasta la intersección de estas líneas paralelas trazadas, que será una resultante 1 o una resultante parcial. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que si estos dos vectores son iguales, la resultante divide este ángulo de 90 grados en sus bisectrices. Mucho cuidado, tener esa consideración. ¿Sí? 45 grados. Veamos ahora. Por la propiedad, vemos que para estos dos vectores, este vector resultante R1 en módulo es el módulo común multiplicado por la raíz de 2, por propiedad. Multiplicamos raíz de 2 al cuadrado por 2, sería 2 por 2 y finalmente R1, esta resultante parcial, valdría 4 unidades. Entonces, una vez conocido este vector que vale en módulo 4 unidades, que es una resultante parcial de estos dos vectores dejarían de participar en los cálculos y solamente trabajaría con su equivalente y este vector de 4 unidades. Antes de seguir, observamos lo siguiente. ¿Sí? Mire usted, si esto es 90 grados también, si él es 15, esto sería 75 graditos. Ahora, este vector y este vector, 75 más 45 me da un total de 120 grados. En este caso, vamos a trazar las líneas paralelas a los dos vectores y unir, ¿sí?, mediante este vector que será la resultante. Él tiene 4 unidades y él tiene 4 unidades y forman un ángulo de 120 grados dichos vectores. Por propiedad, si pasa eso, el módulo del vector resultante R será igual al módulo de estas dos componentes e igual a 4 unidades por propiedad. ¿Listo? Esto lo vimos en el marco teórico, en el análisis de la última parte, donde hay unas tablas de propiedades referentes a este tipo de ejercicios, ¿no? Particularidades le llamamos. Seguimos. Ejercicio número 4. Dice: si el lado, sigamos en la fonía, ¿no? Ejercicio número 4, lo voy a repetir. Si el lado del cuadrado es 2 unidades, determine el módulo de la resultante. Tengo aquí un grupo de vectores, ¿sí? Antes de iniciar el proceso resolutivo, solución, vamos a nombrar a estos vectores. Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E. Vamos a trabajar en este caso ya no como en el caso anterior con el método del paralelogramo. Vamos a usar el método del polígono, ¿sí? Para ello voy a aplicar algo muy interesante. Preste usted atención, ¿sí? Por el método del polígono, ¿sí? Me voy a centrar aquí. Acabo de sombrear este triángulo vectorial. Mire usted, B más C, quien cierra el triángulo vectorial es el vector A. Por lo tanto, podemos afirmar que el vector A es la resultante del vector B y del vector C. ¿Sí? A esto le vamos a llamar una primera relación. ¿Listo? Vemos el vector D. Me dicen que esto es un cuadrado. Y si es un cuadrado, tiene lados iguales. Por lo tanto, D y E tienen el mismo módulo, pero vemos que son vectores paralelos de igual módulo, pero de sentidos contrarios. Entonces aquí, por vectores opuestos, lo que vamos a tener, ¿no? Nos centramos en el cuadrado, en E y D, ¿sí? Que el vector D es igual al negativo del vector E. Si esto lo paso al primer miembro, matemáticamente tendríamos que el vector D más el vector E tienen por resultante 0. A esto le voy a llamar una segunda relación. Muy bien. Entonces, ya tenemos estas dos relaciones. Vamos a partir, como me piden, determina el módulo de la resultante. Tengo que aplicar mi definición de vector
resultante. Por definición de resultante, la resultante es un vector que es capaz de generar el mismo efecto que todos estos vectores juntos. Lo expreso matemáticamente de esta manera. Esto sería mi expresión 3. 1 y 2 reemplazado en 3. Miren, BC vale A, DE vale 0. Por lo tanto, de 1 y 2 en 3, tendríamos que el módulo del vector resultante final es 2 veces el módulo del vector A. Perdón, el módulo resultante es 2 veces el módulo, 2 veces el vector A. Hablando de módulos, ¿sí? Un poco que me adelanté, el módulo del vector resultante es igual al módulo del vector 2A, y esto sería 2 veces el módulo del vector A, lo que en un inicio les mencioné. Pero como es un cuadrado, el módulo del vector A es el tamaño o la medida del lado del cuadrado. Y este cuadrado tiene 2 unidades de lado. Por lo tanto tendríamos 2 por 2 unidades, siendo esto igual a 4 unidades. Muy bien, llegamos así al final de este ejercicio número 4. Continuemos. Ejercicio número 5. Una estrellita. Vemos aquí, ¿sí? Una estrellita. Determine el módulo tamaño de la resultante de los vectores mostrados si el módulo del vector E vale 5 unidades. Bueno, básicamente si me dan que el módulo del vector E es 5 unidades, lo que implica es que yo voy a tener que aplicar mis definiciones tanto del método de el polígono como la definición de resultante y expresar todo esto en términos de E, ya que es el único dato numérico que conozco en el cual me brindan el módulo. Por tanto, veamos cómo procede la solución de este problema o ejercicio. Por definición de resultante, lo que les decía, el módulo del vector resultante para este conjunto de vectores es la suma de estos vectores A, B, C, D y E. ¿Listo? A esto le vamos a llamar la expresión número 1. Ahora, vamos a aplicar el método del polígono. Para ello voy a necesitar que voy a volver a dibujar este esquema aquí. Sigas paso a paso el método del polígono. Miren, trazo un primer vector, es el vector C, luego el vector D, el vector A, el vector B. Si te das cuenta, los he trazado y se dan que están dados uno a continuación de otro y falta completar la figura. ¿Quién completa la figura? Es el vector E. Si es el vector E, entonces lo que podemos aplicar aquí por el método del polígono, según la cromografía o los colores que vemos aquí también, es que el vector C más el vector D más el vector A más el vector B es igual al vector E. Por lo tanto, E vendría a ser la resultante de este grupo de vectores. Dentro del análisis vectorial también se cumple la propiedad conmutativa en la adición. Es decir, aquí tenemos que el orden de los sumandos no altera la suma total. A más B más C más D, obviamente los vectores, es igual al vector E, según el esquema dado y aplicando el método del polígono. A esto le llamamos la expresión 2. Si vemos, A más B más C más D es igual al vector E, justamente llegamos al reemplazar 2 en 2i en i, al reemplazar vemos ¿qué cosa? Que esta resultante va a ser 2 veces el vector E. Y es lo que les decía en un principio. Ahora hablamos de módulo, el vector del módulo o el módulo del vector resultante, disculpen, es igual a 2 veces el módulo del vector E. Como el vector E tiene por módulo 5 unidades, es cuestión de reemplazar. 2 por 5, que es el módulo del vector E, nos daría 10 unidades, ¿no? Y así estamos llegando al final de este ejercicio número 5. Continuemos para ver lo que nos brinda la siguiente presentación. Muy bien, ejercicio número 6. Continuando con este video, veamos el enunciado. Ese es un problema diferente a lo que hemos visto. Préstame atención. Se trata del método del polígono, pero su aplicación va a depender de algunas situaciones que tenemos que hacer previamente. ¿Sí? Vamos a poner solución. Yo no podría aplicar el método del paralelogramo porque no existe unos ángulos. Tampoco puedo aplicar el método del polígono porque no están los vectores uno a continuación de otro. Y no puedo desplazarlos por lo que te dije en un principio que no conozco los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que haremos?
Preste atención. Mire, veamos el siguiente gráfico. Voy a ver, este es el gráfico inicial que nos dan en el problema. Dicen que esto es 3A. Es la medida de este segmento que va desde este punto a este punto. Aquí, ¿sí? Como la medida de este señor es 3A, yo puedo decir que aquí va un vector de izquierda a derecha llamado 3 veces el vector A, ¿no? Veamos, aquí. Y como aquí la medida es A, también puedo decir que de aquí a aquí va un vector proporcional, ¿no? Que va a ser llamado A. ¿Y por qué puedo utilizar esta variable del vector A? Porque son colineales y del mismo sentido. De esta manera he completado 1, 2 y el triángulo total, triángulos parciales. Obviamente si hablamos de geometría, pero en este caso serían triángulos vectoriales parciales. Miremos este primer triangulito que estoy sombreando, es un triángulo vectorial, ¿sí? Por tanto, si aplicamos el método del polígono, el vector A más 3 veces el vector A minúscula, que encierra es el vector X. Decimos que el vector A mayúscula más 3 veces el vector A minúscula es el vector X. ¿Listo? Ahora, a esto le llamamos la expresión 1. ¿Sí? Ahora nos centramos en este otro triangulito parcial que acabo de sombrear de amarillito. Presta atención, es otro triángulo vectorial y aplicamos el método del polígono. El vector X más el vector A minúscula es igual al vector B mayúscula, aplicando el método del polígono. Entonces aquí tendríamos esa relación. ¿Ven? A esto le llamamos la relación 2 veces I. Si te das cuenta, este vector A 3 veces A minúscula y este vector A inicialmente son datos que me indican longitud, pero como vectores no son parte del problema, lo cual implica es que debería de alguna manera debo de anularlos en el proceso de solución. Vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión 2i la voy a multiplicar por 3. Ahí está. 3, 3, 3 me da esta expresión. 3 veces el vector x más 3 veces el vector a es igual a 3 veces el vector b. ¿Sí? Y a esta expresión le voy a restar esta expresión i. Lo coloco de esta manera porque lo que voy a hacer es restar. Este señor y este señor se restan. Él menos él. Mire usted. 3 veces el vector x menos el vector a en un lado de la igualdad y en el segundo miembro tendría 3 veces el vector b menos el vector x. Como yo quiero el vector x en términos de a y b, este menos x va al primer miembro y este menos a, o sea el vector me refiero, va al segundo miembro. Mire lo que tenemos. Este 4 va a dividir, por lo tanto tenemos que el vector x es igual a 3 veces el vector b más el vector a dividido entre 4. Obtenemos esta relación para esta distribución de vectores cuando la base sobre la que caen los extremos de dichos vectores están en la proporción de 3 a 1, ¿no? Muy bien, y llegamos al final de esta presentación. Efectivamente, hemos llegado al final de la presentación de este tema correspondiente al curso de física en el tema específico método del polígono y método del paralelogramo. Quien te habla es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. ¿Sí? Antes de despedirme, te indico que en la descripción de este video estoy dejándote un enlace que te llevará a mi canal de YouTube, en donde encontrarás videos afines al que te acabo de presentar y también relacionados con otros cursos como álgebra y trigonometría. ¿Sí? Te sugiero que me des un me gusta y te suscribas a este canal para que puedas recibir información cada vez que yo haga una publicación. Además, en la misma descripción te estoy dejando un enlace que te llevará al marco teórico de este video. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Me despido. Hasta una próxima presentación o publicación. Muchísimas gracias.